Este fic fue creado por Triceratops. El link de su perfil está en la descripción. Habitación de Videl. Videl suspiró profundamente y dejó caer los periódicos que había estado estudiando sobre la enorme pila de su escritorio. Se inclinó hacia adelante y se frotó las sienes con frustración. Se acercaba rápidamente el final del verano, casi 2 meses desde que Lime se unió a la preparatoria, y cada día se frustraba más al intentar entender a Gohan. No es que no estuviera progresando con él. Repasó las últimas semanas, intentando recordar todo lo sucedido. La escuela tenía una rutina agradable. Despertar, ir a la escuela, pasar el día entero charlando con sus amigas y, ocasionalmente, salir a combatir el crimen. Durante todo este tiempo, Bardock solo había aparecido 5 veces y se había ido antes de que ella pudiera hablar con él. Tenía tantas ganas de confrontarlo y hacerle las preguntas que la habían estado atormentando. ¿Era el luchador dorado como sospechaba? ¿Era Gohan como sospechaba? ¿Cómo puede hacer esas hazañas aparentemente inhumanas? Los demás negaron que Gohan hubiera desaparecido durante el tiempo que Bardock estuvo presente, afirmando que solo se había ausentado para ir al baño o algo por el estilo en un par de ocasiones. Observó a su nueva amiga morena, atenta a detectar cualquier señal que supiera lo contrario, pero hasta el momento, la chica era muy convincente. Se había encariñado mucho con Lime, y entre ella y Erasa, pasaban gran parte de su tiempo libre haciendo cosas de chicas. Entendía por qué Gohan le tenía tanto cariño, pero había algo que la irritaba. Sus hábitos de compra eran casi tan malos como los de Erasa. Casi todos los fines de semana se reunían en la mansión Satán o en casa de Erasa y salían a hacer lo que les apetecía, generalmente al centro comercial, a veces arrastrando a los chicos. Videl no era de las que solían ir de compras, pero aprovechaba cualquier oportunidad para estar con Lime y así conocer a su chico favorito. Sí, no lo admitía abiertamente a las otras chicas, pero sabía que sentía una fuerte atracción por el adolescente alto, algo que ya ni siquiera podía negarse a sí misma. En tan solo un par de semanas, había pasado del imbécil estirado que ella se había convencido de ser durante el primer mes, a ser alguien con quien le encantaba pasar tiempo y hablar. Al principio fue sutil. Su actitud y comportamiento se mantuvieron neutrales y retraídos, aunque no tan duros con ella como antes. Pero poco a poco, empezó a bajar la guardia con ella, y ella descubrió a una persona completamente diferente en su interior. Cuando lo demostraba ser uno de los hombres más amables que había conocido. Era compasivo y amaba a su familia con una devoción casi fanática que la hacía anhelar esa conexión con la suya. Descubrió la existencia de su hermano y hermana menores, pero aún no los conocía en persona. Pero cada vez que lo incitaba a él o a Lime con detalles de su pasado, Lime evitaba hábilmente responder a sus preguntas y desviaba la conversación, y casi nunca lo tenía a solas. La frustraba enormemente no poder acercarse lo suficiente a él para preguntarle, y la única persona que sabía todo lo que ella quería saber no se lo decía. Tras un par de semanas intentando obtener la información de Lime, se dio por vencida, resignándose a resolverlo por sí sola. Había empezado a recopilar toda la información que tenía sobre Gohan, Bardock y el luchador dorado, anotándola en papel y recopilando toda la información que pudo sobre ellos. Fue entonces cuando llegó a una conclusión sorprendente. Pero quería confirmar sus sospechas. Aunque no podía preguntarle a Gohan directamente, pensó en otra persona que podría decirle lo que quería saber. Tras decidir qué hacer, se apartó del escritorio y se puso de pie. Respiró hondo y salió de su habitación en busca de su pregunta. Abajo Hércules Satán bebió un sorbo de café, haciendo una mueca ante el amargo sabor de la bebida con cafeína. ¿Sabe, señor? Debería intentar dejar el brandy de vez en cuando, dijo George, el mayordomo, aunque Hércules no supo si era por despecho o preocupación. El luchador levantó la vista de su bebida y lo examinó con el ceño fruncido. Dejaré el brandy cuando muera, dijo irritado. Pasó un momento y dijo, ¿me trae el periódico, por favor? El mayordomo asintió con rigidez y giró sobre sus talones, dirigiéndose a la puerta principal de la mansión. Hércules dio otro sorbo a su café y volvió a fruncir el ceño. Era cierto, tenía un problema con la bebida. Después de todo, ¿qué mejor manera de ayudarlo a lidiar con sus pensamientos depresivos que ahogarlos en el fondo de una botella? Su hija lo odiaba. Lo poco que le quedaba de su esposa, lo único que realmente le importaba en este mundo, lo odiaba. Pero por mucho que lo intentara, no podía reprimir la depresión que lo había dominado desde el día en que ella descubrió su secreto. Hola papá. Se sobresaltó y se giró hacia la puerta para encontrarse con su hija, de pie, con una expresión confusa. Sus cejas estaban fruncidas sobre sus ojos cerúleos que se clavaban en los suyos.
De inmediato, su actitud cambió. Buenos días, cariño. ¿Dormiste bien anoche? Ella asintió brevemente y cruzó la habitación para sentarse frente a él, tomándolo por sorpresa. Era raro que ella permaneciera voluntariamente en la misma habitación, y mucho menos que tomara la decisión consciente de acompañarlo. Él sabía que lo que fuera que ella pensara era un asunto serio. Dejó el café, preparándose para lo que estuviera por venir. Papá, necesito hablarte de los juegos de Celia, dijo de repente. Se quedó boquiabierto y frunció el ceño, confundido. ¿Qué? 2 años después y todavía tiene preguntas. ¿Qué busca? Ya se lo conté todo. Pensó con pánico. Luchó por contener la voz un momento antes de finalmente decir: Videl, ya te conté todo lo que recuerdo de ese día. Te juro que no hay nada más. Miró a su alrededor con nerviosismo, asegurándose de que ningún miembro del personal estuviera allí para oírlos. Videl pareció comprender lo que pasaba por su mente y rápidamente cruzó las puertas, cerrándolas todas. Regresó a su asiento frente a él y adoptó una expresión seria. Papá, no se trata de lo que hiciste, así que no te pongas a la defensiva, dijo molesta. Se tomó un momento para recomponerse y añadió: se trata de los otros luchadores que estaban allí. Los que usaron todos los trucos de luz y demás. Bueno, ¿qué hay de ellos? Preguntó vacilante. No era algo que ella hubiera querido saber antes, al menos no en detalle. Suspiró y cerró los ojos, absorta en sus pensamientos por un segundo mientras recopilaba la información que había recopilado. Había 4 luchadores allí que podían cambiar el color de su cabello, ¿verdad? ¿De negro a dorado? Preguntó. Hércules se concentró con fuerza durante unos segundos, rememorando aquel día a través de la bruma de la resaca. Sí, había 4. Había uno alto al que solo vi un rato, pero su cabello era rubio todo el tiempo, así que no podría decirte si su cabello podía cambiar o no. Desapareció con Celia a mitad de los juegos, después de la pelea. Luego estaba el niño que luchó después de él, su cabello era rubio hasta después de la pelea. Luego estaba un hombre muy bajo que cambió de color varias veces y el tipo de cabello morado que Celia mató. Creo que también lo vi cambiar a dorado por un rato, explicó en voz baja, esperando que nadie lo escuchara. Videl asintió, mirando fijamente la mesa. Parecía estar pensando mucho en algo, y preguntó: ¿el niño, qué le pasó? ¿Podrías decirme quién era? Hércules entrecerró los ojos, concentrado. ¿Por qué quiere saber todo esto? ¿A dónde quiere llegar con esta serie de preguntas? Honestamente, no podría decirte quién era, pero no creo que sobreviviera. Después de matar a Celia con ese truco de luz azul, se desplomó. Corrí para intentar ayudarlo si podía, pero los otros se lo llevaron volando antes de que pudiera llegar. Estaba en mal estado, golpeado y con un trozo enorme del hombro amputado. Dejó un charco enorme de sangre en la arena, dijo, un poco disgustado por sus propias imágenes mentales. Tragó saliva para superar la oleada de náuseas mientras recuerdos de la escena surgían en su mente. El olor a carne quemada, las manchas de sangre roja oscura, el hombre alto y verde mirándolo fijamente, obligándolo a encogerse de miedo. Videl observaba atentamente a su padre, su rostro implorando más información. Cerró los ojos y respiró hondo, obligándose a continuar. Ya te hablé del hombre verde. Fue el último en llegar, cargando el cuerpo del tipo de pelo morado. Sabía que me acercaba, y fue él quien me dijo que no querían el crédito por la muerte. ¿Te dijo quiénes eran? ¿No te dijo nombres? Lo presionó. Él negó con la cabeza, intentando recordar la conversación. Hércules, solo lo diré una vez, y más te vale no olvidarlo nunca. No nos importa lo que hagas después de hoy, llévate el mérito si quieres, consigue tu dinero y tu fama. No los queremos. Pero nunca olvidarás lo que mi amigo hizo aquí, entiende que, aunque seas un ser humano poderoso por derecho propio, ese chico es lo mejor que este mundo puede ofrecer, al igual que su padre, a quien le debes la vida. Nunca podrás compararte con el poder que presenciaste hoy. Te conviene ser humilde y aceptar que no serías nada si no fuera por ellos. El profundo retumbar de la voz del alienígena resonó en su cabeza, sin duda para atormentarlo por el resto de su vida. Suspiró profundamente y continuó. No, no había nombres. Lo único que dijo fue que el niño era lo mejor del mundo, igual que su padre. Imagino que conocería a un hombre con tan alta reputación. Dijo que le debía la vida, así que supuse que el padre del niño era el chico alto y rubio de pelo puntiagudo que desapareció. Cuando él y Zey desaparecieron, y luego solo Zey regresó, creo que debió morir. Aunque no lo sé, solo lo estoy adivinando. Se oyó un golpe seco en la puerta, interrumpiendo la conversación.
La voz apagada del mayordomo se oyó al otro lado de la puerta. Señor, le traje su periódico. ¿Quiere que lo deje aquí? Videl se giró en su silla y levantó la voz. Por favor, hazlo, George, mi padre y yo estamos pasando un momento de unión en este momento. Como desee, señora, dijo el mayordomo al otro lado de la puerta. Se oyó un ligero movimiento al dejar los papeles contra la puerta, y sus pasos resonaron por el pasillo. Videl volvió la mirada hacia su padre y preguntó. ¿Recuerda algo más de ellos? Solo los rubios. Los demás no me interesan, aunque el verde me intriga. Hércules se quedó mirando sus manos entrelazadas frente a él, alrededor de su taza de café. No, eso es todo lo que recuerdo. No tengo nada más para ti, dijo con tristeza. Siguió mirándose las manos hasta que ella hizo algo que lo tomó completamente por sorpresa. Se levantó, rodeó la mesa para abrazarlo por su corpulenta figura y le plantó un beso en su mejilla áspera y sin afeitar. Gracias, papá. Erasa y Lime vendrán más tarde, para que lo sepas. Nos vemos luego, dijo alegremente. Atónito, Hércules apenas logró murmurar. Sí, diviértete, cariño. La siguió con la mirada mientras se marchaba, con una expresión de estupefacción fija en el rostro. Sintió un vuelco en el estómago y un gran peso en el corazón. Era la primera vez en mucho tiempo que ella lo tocaba con cariño, además de actuar para las cámaras siempre que era necesario. Una leve sonrisa se dibujó en su rostro mientras se levantaba para recoger el periódico que estaba junto a la puerta. Quizás no sea tan malo. Quizás pueda recuperar su confianza. Unos minutos después, la habitación de Videl irrumpió en su habitación y cerró la puerta con llave. Estaba extasiada. Había obtenido toda la información que necesitaba de su padre, e inmediatamente empezó a tomar notas en un papel, hojeando los periódicos y artículos recopilados a lo largo de los años sobre los juegos de Cell y Bardock. Ya tengo la sospecha de que Bardock es el luchador dorado disfrazado. El luchador dorado es igualito a los luchadores de los juegos de Cell, con su aura dorada brillante y sus poderes sobrehumanos. Que sea falso o no es una cosa, pero creo que es demasiada coincidencia que parezca exactamente igual. Uno de esos luchadores era solo un niño y, por las imágenes, no tenía más de 11 o 12 años en ese momento. Echó un vistazo a un artículo con una foto de los combatientes desde lejos. Aún demasiado lejos para identificarlos por reconocimiento facial, pero lo suficientemente buena como para distinguirlos a todos. Miró alternativamente al hombre del kimono naranja y el pelo rubio de punta, y luego al chico bajito que estaba a su lado con un kimono morado y una capa blanca. Definitivamente podrían ser padre e hijo, y creo que papá tenía razón en esa suposición. Tiene sentido. Pero este chico tendría mi edad ahora, si sobreviviera a sus heridas, lo que lo convierte en el candidato perfecto para ser el luchador dorado que vi, y por lo tanto, Bardock. Escribió todo esto en un diagrama, conectando los nombres con notas en cada línea, y luego escribió el nombre de Gohan junto al de Bardock. Empezó a recopilar mentalmente toda la información sobre él. Tiene el tamaño perfecto, está increíblemente bien formado, tiene cicatrices y siempre está tan serio como un guerrero. Lime dice que perdió a un ser querido hace unos años, y creo que debió ser su padre, de quien nunca habla. Ella volvió a mirar hacia donde había escrito la nota guerrero desconocido y trazó una línea entre los dos. ¿Cuántos años? 7, quizás. Según Lime, sus hermanos menores tienen 7 años, y ella misma dijo conocerlo desde hace poco más de 7, lo que los sitúa justo antes de la muerte de su padre, si esa suposición es cierta, justo durante los juegos de Cell. Dejó el lápiz y repasó mentalmente los datos, trazando el diagrama con la mirada. Sintió que su mente encajaba y todo cobraba sentido. Todo encajaba. Tenía el rompecabezas, o al menos lo suficiente para distinguir la imagen, y puso en orden todas las piezas que encontró. Ciertamente había agujeros, pero ninguno que rompiera la cadena. Gohan era el repartidor en los juegos de Cell. Ha crecido y ha asumido el papel de Bardock en mi ciudad. Puede hacer todos esos trucos de luz tan chulos y ha demostrado ser más duro de lo que jamás hubiera imaginado, todo tiene sentido. Sintió un vuelco en el estómago al volver a mirar el diagrama, con la mirada fija en el guerrero desconocido. Un escalofrío le recorrió las venas al añadir más conclusiones. Y allí perdió a su padre. Él y sus 2 hermanos perdieron a su padre allí. Sobrevivió a la pelea, pero su padre no, y se culpa a sí mismo. Por eso es tan duro consigo mismo y tan protector con su familia. Eso es lo que no quiere admitir ante el mundo. Ay, Gohan, lo siento mucho. Solo puedo imaginarlo. Miraba fijamente los papeles sobre su escritorio, preguntándose a dónde ir.
Su expresión era extremadamente seria y su mente corría a 1000 por hora. Bueno, Videl, lo resolviste. Has encontrado algunas piezas importantes de este rompecabezas y has descubierto cómo encajan. Incluso con Gohan y Lime intentando ocultarlo. Pero lo mantiene oculto por algo. Acabo de conseguir que se haga amigo mío, y me imagino que no le hará gracia saber que he estado husmeando. La evidencia ya estaba ahí, solo había que mirar. No estabas investigando, solo atas codos y dos, resonó la voz en su mente, intentando justificar sus acciones. Aunque sigue invadiendo su vida privada, pensó avergonzada. Pero no es su vida privada donde quiero estar. ¿Quiero ser incluida en ella? Bueno, sí, pero no como una fisgona. Si se enterara, no sé cómo reaccionaría. ¿Cómo reaccionaría yo si estuviera en su lugar? Probablemente me enoje y arremeta contra quien sea que haya sido. Eso es típico de ti, dijo la voz. Se sintió un poco frustrada consigo misma con ese pensamiento, pensando que probablemente no era una buena cualidad. Por desgracia, es cierto, pero no quiero que se enoje conmigo por esto. Disfruto estar con él, y me siento fatal por cómo ha tenido que vivir desde entonces, mientras yo, me he aprovechado de su desgracia. Bien, pero lo va a descubrir, ¿sabes? Dijo la voz en tono de advertencia. Ella negó con la cabeza, pensando, esta vez tendré que arriesgarme. Nadie más tiene que saber lo que hago. Nadie tiene que saber que lo sé. Esto es entre yo y yo. Con ese pensamiento, recogió el papel con su diagrama y todos los borradores que había hecho antes y los echó en su papelera metálica. Caminó hacia la puerta y lo colocó en el balcón antes de tomar el encendedor que usaba para encender las velas en su habitación y prender fuego al resultado de su trabajo. Lo observó arder bajo el sol de la mañana, saboreando el penetrante olor a papel quemado con una sonrisa de satisfacción. Sé quién eres, Gohan. Por fin lo entiendo. O al menos eso espero. Centro Comercial Ciudad Satán. Hoy fue un día abarrotado en el centro comercial. Los estudiantes aprovechaban el sábado para ir de compras o ver películas en el cine, y quienes no tenían trabajo ese día pasaban tiempo con sus seres queridos o desestresándose. La gente se rozaba en los pasillos abarrotados. Abriéndose paso entre la multitud, como una cuña, se abría paso una mujer esbelta con un niño pequeño en brazos. La mujer tenía una cabellera lacia, rubia platino, que enmarcaba su rostro terso y sus penetrantes ojos azules. Vestía una cómoda camisa abotonada y pantalones caqui. Era de una belleza deslumbrante y se movía con una seguridad serena. La niña en sus brazos tenía el mismo cabello rubio platino recogido en dos coletas, y llevaba un adorable vestido rojo veraniego. Mordisqueaba alegremente una chupeta y miraba por encima del hombro de su madre una pila de cajas que parecían caminar solas. «Papá, ¿por qué tienes tantas cajas?» «Mamá trajo ropa, no cajas», gritó la niña con un gemido agudo. La pila se detuvo un momento, y un hombre bajito asomó la cabeza entre las cajas apiladas en sus brazos, mirando a su hija con expresión vacía. Tenía una abundante cabellera negra que le sobresalía uniformemente. «¿Sabes? Es una buena pregunta, marrón», dijo Krilin con seriedad antes de preguntarle a su esposa. «¿Por qué tengo tantas cajas, nena?» Androide 18 le sonrió a su hija. Su voz era suave y fría, pero ni de lejos tan mecánica como lo había sido tantos años atrás. Había recuperado el contacto con su lado humano, recuperando parte de la comprensión humana básica que le habían arrebatado cuando la operó el Dr. Gero. ¿Por qué tu padre decidió que viviéramos en la isla Kame con el maestro Roshi en lugar de en tierra firme? Así que tengo que hacer todas mis compras de una sola vez, dijo, dirigiendo gran parte de su declaración a su esposo. Lo miró por encima del hombro, y él simplemente refunfuñó y acomodó las cajas en sus brazos. «Hola 18. Por aquí», gritó alguien entre la multitud. La familia de tres giró la cabeza para mirar hacia el salón de una cafetería local donde Lime estaba sentada, saludándolos con entusiasmo y una amplia sonrisa. 18 se detuvo y detuvo a Krilin justo enfrente de la cafetería, y la niña en sus brazos se retorció de emoción. «Tía Lime. Tía Lime», chilló la niña. La belleza rubia le sonrió a su hija antes de soltarla, permitiéndole correr hacia la tienda, donde Lime la esperaba. Krilin gruñó, dejó caer su carga de cajas en la entrada, justo dentro de la tienda, y se sacudió el polvo. «Maldita mujer vengándose de mí por Roshi, no podemos permitirnos ir a ningún otro lugar todavía. Además, no es mi culpa que sea un viejo loco», pensó con amargura. Su esposa se acercó a él y le dio un rápido beso en los labios, sacándolo al instante de su mal humor. Suspiró y le sonrió, indicándole que guiara el camino.
Se acercaron a la mesa y Krillin observó divertido cómo Lime hacía rebotar a su hija en su regazo, y la adolescente rubia a su lado balbuceaba emocionada sobre lo adorable que era la niña rubia. A medida que se acercaban, Lime se paró con Marrón en sus brazos y acortó la corta distancia que los separaba, abrazando a 18 con un solo brazo. ¡Qué alegría verlos de nuevo!, dijo alegremente. Marrón ha crecido muchísimo. Ya sé, no ha pasado tanto tiempo desde el cumpleaños de Gohan, pero aún así. ¿Cómo han estado? La anciana rubia se encogió de hombros y esbozó una leve sonrisa, cruzándose de brazos tras soltar el abrazo. Todo bien, pero últimamente no hemos salido mucho. Finalmente convencí a Krillin de que viniera al centro comercial, ya que está más cerca de la isla. Ni que decir tiene que no está muy contento, dijo, volviéndose hacia su marido con una sonrisa burlona. Los dos se rieron de su mirada abatida y él resopló, haciendo pucheros. Juro que lo único para lo que sirvo es para cargar cosas. Soy un luchador de clase mundial y tan pronto como me case, puff, soy una mula de carga. Lime se rió de su analogía y puso los ojos en blanco, abrazándolo. El hombre era casi 1 metro más bajo que ella, así que tuvo que agacharse un poco, pero él le devolvió el abrazo, tomando a Marrón de sus brazos al separarse. La niña rió y tiró del pelo de su padre, mirando a su tía con una sonrisa inocente. «Tía Lime, ¿qué haces aquí?», preguntó. Krillin apartó suavemente la mano de su hija del cabello con una mueca y la acunó con un brazo. Miró a su alrededor y observó a los dos adolescentes que observaban la interacción desde la mesa detrás de Lime. Antes de que Lime pudiera responder a la pregunta de su hija, él planteó una. «Oye, Lime, ¿quiénes son tus amigos?». No pude evitar notar que Gohan no estaba aquí. ¿Planean algo contra él? Su sonrisa se volvió maliciosa y la miró con un gesto sugestivo. Lime se sobresaltó y miró hacia la mesa que tenía detrás, como si acabara de recordar algo importante. «Oh, Kami, ¿dónde están mis modales?», dijo, nerviosa. «Krillin, 18, estas son Erasa y Videl. Son amigos míos y Gohans de la escuela aquí en Ciudad Satán. Ustedes dos, este es 18 y Krillin, viejos amigos de la familia, míos y de Gohan. Y esa adorable pequeña es Marrón, su hija». Les hizo un gesto a cada uno por turno, y se dieron la mano las 4 personas mayores mientras Marrón miraba a las 2 nuevas con asombro. Erasa arqueó una ceja al ver a la rubia mayor. ¿Te llamas 18? Lo siento, pero es un poco raro, dijo vacilante. Videl parecía querer darle una bofetada. A 18, sin embargo, no pareció importarle, y simplemente se encogió de hombros y puso los ojos en blanco antes de responder. Cuando eres la 18ª de 19 hijos, es difícil encontrar nombres. Ni que decir tiene que mi padre no era muy creativo. Hubo un breve silencio mientras los dos adolescentes la miraban con extrañeza, intentando determinar qué tan seria era su actitud. Videl se alarmó un poco por el desdén que le puso a la palabra padre, preguntándose cuán terrible habría sido la joven vida de la rubia para despertar tal desprecio. «Eres muy bonita. Me encantan tus ojos», intervino Marrón, rompiendo la tensión incómoda. Todos se sobresaltaron un poco y volvieron la mirada hacia la niña, que sonreía radiante al adolescente de pelo azabache que tenía justo frente a ella. Videl se sonrojó furiosamente y sonrió nerviosa a la niña, mientras el resto del grupo reía de la inocencia de la pequeña. Incluso 18 soltó una risita al ver sus travesuras. Lime señaló la mesa y dijo, ¿quieren acompañarnos? Podemos pedirles un café. El frappé helado de fresa está buenísimo. La pareja accedió y se sentó con los 3 adolescentes, mientras Marrón alternaba constantemente entre el regazo de su madre, el de Lime y el de Krillin. El grupo charló un rato sobre nada en particular. Sobre el partido reciente, cómo iban las cosas en Osh, charlas informales entre Lime, Erasa y 18, y sobre el próximo torneo mundial de artes marciales. 18 observaba atentamente a los 3 adolescentes, observándolos con ojo crítico. Conocía bien a Lime y le alegró comprobar que la chica no había cambiado mucho desde la última vez que hablaron. La rubia y efervescente, Erasa, era el ejemplo perfecto de la rubia despistada. 18 notó que, si bien era un poco despistada, su sonrisa constante era casi contagiosa incluso para ella. Irradiaba una vibra positiva y tenía buen gusto para la moda, para gran satisfacción de 18. Luego estaba la chica de cabello negro azabache sentada en diagonal frente a ella. Supo de inmediato quién era. ¿Cómo no iba a saberlo con toda la cobertura mediática que tenía su familia? Bastaba con que 18, para saber exactamente quién era, recordara el día en que la ciudad de la Estrella Naranja fue renombrada.
Una de las muchas ventajas de sus implantes era una memoria mejorada, y pudo identificar de inmediato a la chica como la hija de ese bufón de Hércules. Por mucho que hubiera crecido, era inmediatamente reconocible con solo esa imagen. Esto es interesante, pensó. Seguro que Lime y Gohan saben quién es esta chica, y aún así se han hecho amigos del hijo del mismo hombre que se atribuyó el mérito de Gohan. ¿Cómo maneja Gohan esto, sobre todo con su temperamento tan irascible? Creo que valdrá la pena observarla. A ver qué tal está. Entonces, Videl, ¿piensas participar en el torneo con tu padre? ¿Sigue siendo el actual campeón mundial, no? Preguntó con calma. Su voz interrumpió una pausa en la conversación y la chica se quedó paralizada, palideciendo al mirar a la rubia. Krillin miró a su esposa con expresión de desconcierto, ya al tanto de sus travesuras. Videl miró a Lime y Erasa, con el desconcierto reflejado en su rostro. Nadie había mencionado quién era el padre de Videl, ni siquiera le había dado su apellido. 18 puso los ojos en blanco y sonrió con suficiencia, diciendo: no pasa nada, sé que eres Videl Satan, te he visto en la televisión, añadió, notando que, en lugar de su confusión, Videl parecía desconfiar de ella. Continuó con tono encantador: solo tengo curiosidad por saber si participarás esta vez. Videl se relajó visiblemente y se aclaró la garganta. Lime miró a la mujer mayor con los ojos entrecerrados, visiblemente disgustada por la pregunta sorpresa y su sutil intención. No dijo nada, en cambio la fulminó con la mirada, que claramente decía: eso estuvo muy mal, pero nadie más que 18 pareció darse cuenta. 18 empezó a anotar más información mientras observaba la reacción de las chicas, formándose rápidamente una opinión. Ah, así que sí saben quién es. La chica parece bastante agradable, nada que ver con su padre hasta ahora. Ese zoquete habría aprovechado la posibilidad de más publicidad. Aún así, ¿cuánto sabe esta chica? Bueno, sí, siento que lo necesito, respondió Videl con ansiedad. 18 podía notar por su lenguaje corporal que lo que estaba a punto de decir era a partes iguales emoción y nerviosismo. Quiero ganar este año. Después de todo, me mudaré de la mansión de mi padre en cuanto me gradúe del instituto y necesitaré dinero para vivir sola. Todos los presentes la miraron con incredulidad, excepto Marrón, que bebía alegremente un frappuccino helado. Incluso 18 sintió que quizá la había oído mal. Miró a su esposo de reojo, mostrando su sorpresa. Videl los miró con las cejas arqueadas, evidentemente algo molesta por su reacción. ¿Qué? ¿No crees que estaría dispuesta a dejar que mi padre lo pagara todo? Preguntó con incredulidad. No he ganado lo que la ciudad le ha dado, así que ¿por qué debería tomar algo para mí? Además, prefiero labrarme un nombre y no estar anclada a vivir bajo su sombra, añadió, y 18 apenas pudo percibir un rastro de resentimiento en sus palabras. Erasa y Lime se encogieron de hombros, conscientes de que no podían esperar menos de su amiga. Krillin y 18 intercambiaron una mirada significativa que demostró que ninguno esperaba algo así de la hija de Hércules antes de volver a la conversación. Los demás empezaron a hablar, pero 18 volvió a estar absorto en sus pensamientos. Qué extraño, tiene todo lo que podría desear de su padre. Y aún así, bueno, solo por su apariencia. No usa ropa cara, ni maquillaje, podría ser una estudiante de preparatoria normal si no supiera quién es. ¿Por qué no aprovecharía su riqueza? ¿Por qué rechazaría lo que la ciudad le dio a su padre por un momento? ¿Sabe que su padre no mató a Celia? Eso explicaría su actitud y ese pequeño atisbo de ira que percibí cuando hablaba de él. Miró a la chica que, para sorpresa de 18, la observaba directamente con expresión preocupada. Las dos se miraron fijamente, con un azul relámpago contrastando con el cerúleo. 18 reflexionó sobre qué pasaba tras esos ojos para que estuvieran tan preocupados. En ese momento de contacto, surgió una especie de entendimiento entre ellas. Ambas sabían más de lo que se suponía. Videl. Videl. Exclamó Erasa. Agitó una mano frente a la cara de su amiga, quien parpadeó un par de veces y negó con la cabeza, mirando vacilante a la rubia. ¿Qué? Balbuceó. Erasa resopló indignada y puso los ojos en blanco. Caramba. ¿Qué te pasa hoy? Preguntó irritada. Siempre estás en el mundo de los sueños, no es propio de ti. Te preguntaba si podías describirle a Bardock al señor Krillin. Todavía no sabe de él. Videl palideció un poco y miró a Krillin, quien tenía una expresión curiosa. 18 la observaba atentamente, intentando comprender sus acciones. Bueno, empezó, buscando las palabras adecuadas. Bardock es un tipo que no para de aparecer por la ciudad, ayudándome a combatir el crimen.
Lo curioso es que solo aparece cuando hay un grupo de gente particularmente agresivo, o en alguna situación en la que mis habilidades de combate no me sirven. Es como si supiera exactamente cuándo aparecer. Siempre lleva una máscara, así que no puedo verle la cara, y lleva una armadura negra. No sé exactamente de qué está hecha. Krilin y 18 se miraron, intercambiando una mirada que ambos interpretaron como comprensión. Gohan. Krilin volvió su atención a la chica de cabello azabache, arqueando una ceja con una sonrisa maliciosa, apoyando la cabeza en la mano y el codo en la mesa frente a él. ¿Un superhéroe, eh? Parece que le gustas si te salva de los malos, bromeó. Dudó un momento antes de preguntar con inocencia. ¿Tienes idea de quién es? La chica palideció y miró al ex monje con pánico. Él rió entre dientes y le hizo un gesto con la mano, indicándole que lo olvidara. Solo te estoy tomando el pelo, claro que no sabes quién es. Dijo con tono encantador. Dijiste que llevaba una máscara, ¿verdad? Apuesto a que solo se pone nervioso con la gente. Te diré una cosa, no me importaría entrenar con él si es tan bueno como dices. Videl lo miró con incredulidad, aparentemente despreocupada por la conversación, y empezó a contraargumentar por qué sería imposible. 18 se aseguró de que la atención del grupo estuviera en otra parte y captó la mirada de Lime con una mirada penetrante. Una vez que la morena la observó, levantó una ceja, preguntando en silencio lo que quería confirmar. ¿Era Gohan ese Bardock? La chica asintió, comprensiva y confirmando, con el rostro nervioso mientras observaba la conversación que se había descontrolado. Entonces. Gohan anda por ahí jugando a ser superhéroe con Videl, y se supone que ella lo sabe, pensó 18 divertido. Ay, pero esto es interesante, no supo qué decir cuando Krilin le preguntó si sabía quién era. Fue astuto de su parte ocultarlo así. Definitivamente sabe quién es Bardock. Me pregunto qué más habrá descubierto. Mira, lo que digo es que yo era un luchador de clase mundial, dijo Krilin a la defensiva. Y creo que probablemente podría subirme al ring con este tipo. Puede que sea un poco mayor, pero los luchadores ya no son lo que eran en mi época. Sería divertido volver al ring. Videl lo miró confundida durante unos segundos, luego algo pareció impactarla y abrió los ojos de par en par. Parpadeó un par de veces y miró a Krilin con la cabeza ladeada. La enderezó de golpe y se inclinó hacia la mesa, apenas capaz de contener la emoción mientras prácticamente gritaba. Espera. Eres el castaño de Krilin. Peleaste en el 21º, segundo y tercer torneo mundial de artes marciales y llegaste a semifinales en cada ocasión. Estudiaste con la leyenda, el maestro Rossi, con Yamcha, Tien Shinhan, Y. Aminoreó la marcha, y algo en sus ojos empezó a conectar. Dios mío. Dudó, y su mirada se perdió en sus pensamientos. De repente, se dio una palmada en la frente y miró a Lime, quien la observaba con ojos grandes y temerosos. Sus siguientes palabras fueron apenas un susurro. Goku-son, quien se casó con Kiki inmediatamente después del 23º torneo. Luego todos desaparecieron de la vista pública, incluso Kiki, quien, si no recuerdo mal, es la princesa Wei. 18 observó cómo la mente de la chica trabajaba en su expresión y se impresionó de lo rápido que ató los cabos. Es una chica muy lista, eso sí. Sabe lo que hace y acaba de encontrar información muy importante sobre nosotros. Erasa frunció el ceño, concentrada, y miró la mesa pensativa. Un momento, Kiki-son, no dijo Gohan. Tardó un poco más que Videl en comprenderlo, pero al hacerlo, abrió los ojos de par en par y miró a Krilin con incredulidad. Él levantó las manos hacia los dos adolescentes, con el rostro serio. Marrón, ajeno a la tensión que se había apoderado del ambiente, continuó bebiendo café con una pajita. Sí, la madre y el padre de Gohan, dijo Krilin con desdén. No me sorprende que no te haya dicho quién era su padre. Seguro que sabes lo susceptible que es con ese tema. Soy su padrino y ni siquiera me habla mucho de esas cosas. En ese momento, Lime finalmente habló, su voz apenas un susurro mientras les hablaba a sus dos amigas. ¿Se dan cuenta de que no pueden mencionar esta conversación a nadie más que a nosotras, excepto quizás a Sharpener más tarde? Videl, sabes que no eres la única que sabe de los luchadores anteriores de los torneos, y el padre de Gohan es una leyenda por detener al ejército de la cinta roja, derrotar al rey demonio y ganar el 23º torneo. Si se descubre que es el hijo de Goku, los medios se centrarán en él y su familia casi tanto como lo han hecho contigo, y no podrá soportar esa intrusión en su espacio personal. Las dos chicas se pusieron serias y asintieron, conscientes de la sensibilidad de la información que acababan de descubrir.
18 se dio cuenta de que Videl, obviamente, quería hacerle más preguntas al ex monje, pero se contuvo. El grupo volvió a la conversación poco a poco, con una marrón, ahora demasiado exaltada, interviniendo con sus inocentes comentarios a toda velocidad, cortando la tensión como un cuchillo caliente en la mantequilla. Más tarde esa noche, fuera del centro comercial Satan City, la fiesta se mantuvo unida durante gran parte del día, con Krilin cargando con la enorme cantidad de compras que su esposa había hecho. Las chicas hablaban animadamente de chicos, moda y otras cosas de chicas, con la excepción de una. Videl se apartó un poco del grupo, observando a las otras tres charlar, absorta en sus pensamientos sobre cierto adolescente de ojos onix y lo que había conectado con él hoy. Ya estaban afuera, preparándose para separarse y regresar a casa. Videl y Krilin sacaron cápsulas de sus bolsillos y las lanzaron a un terreno baldío, donde se encontraron con un par de helicópteros a reacción. Los adolescentes y la familia se despidieron y se dispusieron a subir a sus vehículos. Videl se giró para irse, pero 18 la detuvo, poniéndole una mano en el hombro. La mujer rubia la miró con seriedad y señaló por encima del hombro, diciendo: Videl, una palabra, si no te importa. ¿En privado? Ella asintió, ligeramente intimidada por la mirada penetrante de la mujer, bastante segura de lo que sucedería a continuación. Se giró hacia las otras dos, indicándoles rápidamente que siguieran adelante antes de alejarse un poco con la rubia. Se detuvieron y la mujer la miró de frente, examinándola de pies a cabeza antes de mirarla fijamente a los ojos con expresión seria. ¿Sabes? No finjas. Soy muy buena leyendo a la gente y has tenido muchas cosas en la cabeza desde que hablamos antes. ¿Sabes? Dijo con severidad. Videl se quedó un poco sorprendida con la declaración. Esperaba que la mujer la sermonara sobre por qué no debía molestar a Gohan o que tuviera cuidado con sus conocimientos, pero el significado de su acusación era clarísimo. ¿Quieres saber lo que yo sé? Obviamente, forma parte de su pequeño círculo de amigos, que saben por lo que ha pasado y quién es realmente. Apretó la mandíbula y se armó de valor ante la mirada penetrante de la mujer. Asintió y juntó las manos, esforzándose por mantener la vista fija en la mujer que tenía delante, quien se cruzó de brazos y la observó un momento. ¿Cuánto? Preguntó 18 con aire crítico. Videl miró hacia los dos helicópteros, notando que los observaban. Intentó mantener la compostura y volvió la mirada hacia la mujer. Más de lo que Gohan quiere que sepa, estoy segura, dijo con humildad. El secreto ya estaba descubierto, así que no tenía sentido ocultarlo. Sé que es Bardock, su padre era Goku Son Y. Hizo una pausa y volvió a mirar el helicóptero antes de bajar aún más la voz. Sé que estuvo en los juegos de Cell. Sé que fue él quien mató a Cell, y sé que su padre murió allí. Contuvo la respiración y observó la reacción de la rubia. 18 entrecerró los ojos y frunció los labios. Echó un vistazo rápido a los dientes y volvió su mirada acerada hacia la adolescente, visiblemente sorprendida por su confesión. A pesar de sí misma, Videl no pudo evitar pensar. Tenía razón. Sabía que tenía mucho sentido. Su reacción lo confirma. ¿Cómo? ¿Esto no es algo que publicitemos?, preguntó 18 en voz baja, sin mostrar ninguna emoción. Videl suspiró. Lo descubrí sola. Conecté al luchador dorado con Bardock, y luego al luchador dorado con el repartidor. Gohan encajaba a la perfección con la poca información que tenía sobre él. La rubia la miró enarcando una ceja, visiblemente impresionada, pero el resto de su expresión permaneció seria. Eres mucho más lista de lo que esperaba, afirmó simplemente. Sin ánimo de ofender, pero tu padre no dio precisamente una buena impresión ese día. La chica asintió levemente, jugueteando nerviosamente con los pulgares. Pero no le cuentes a nadie el resto de estos detalles, dijo 18 con gravedad. Ni siquiera a tu amiga Erasa, todavía no. Ni siquiera le digas a Lime que ya lo has descubierto, y bajo ninguna circunstancia deberías hablarle de ello a Gohan sin su consentimiento. Nunca lo has visto realmente enfadado. Te has metido en un juego extremadamente peligroso al descubrir su pasado, incluso lo poco que tienes. Hay más, pensó Videl con cierta emoción. De alguna manera lo sabía. ¿Le dirás a alguien que lo he descubierto? ¿A alguno de tu pandilla? ¿A tu marido? Preguntó con ansiedad. Miró nerviosa a la mujer, pues no quería que el grupo al que le debía la vida y la prosperidad la viera como una fisgona. Para su alivio, la rubia sonrió débilmente y le puso una mano tranquilizadora en el hombro. No, Videl, no lo haré. Entiendes que esto no es malo, y me alegra que hayas decidido involucrarte por tus propios motivos y no contárselo a nadie más.
Dale tiempo a Gohan, se abrirá contigo por su cuenta, y luego podrás hablarlo con él cuando esté listo. Kami sabe que necesita hablar con alguien. Sonrió aliviada y 18 asintió antes de darse la vuelta para irse. De repente, recordando algo, la agarró del brazo mientras se alejaba. Espera. Necesito saberlo. ¿Las luces y los vuelos que hicieron los luchadores en los juegos, los del torneo? ¿Son reales? Cuando conocí a Bardock, creó una bola de luz justo delante de mi cara, y pude sentir la energía que emanaba. Al ver la expresión de sorpresa de 18, añadió. Solo necesito saberlo. La rubia la miró fijamente, con el ceño fruncido, mientras consideraba cuánto decir. No son trucos como dice tu padre, si a eso te refieres, dijo con voz apagada. Al ver que eso no bastaba para saciar la curiosidad de la chica, añadió con un suspiro. Mi esposo y yo podemos usarlos, y ya has visto las pruebas de los torneos, ¿quién más puede? Sin embargo, ten cuidado con este tema, ya que no es algo que se pueda explorar a la ligera y puede ser peligroso en sí mismo. No puedo decirte cómo abordarlo. Tendrás que averiguarlo con ayuda de alguien más. La muchacha de cabello negro asintió con la cabeza y miró al suelo pensativa. ¿Así que no son trucos después de todo? Pensó con curiosidad. Me pregunto, ¿podría aprender yo también? Krillin y 18 pueden, también Yamcha, Bandit y Tensinan. La familia de Gohan también. Son humanos, ¿verdad? Entonces, yo también debería poder, reflexionó un momento sobre lo difícil que sería, y luego se dio cuenta de algo. Vaya, eso explica por qué Yamcha es tan bueno en el béisbol. Apuesto a que es tan fuerte como Gohan, la pregunta es, ¿cuán fuerte es eso? Sus pensamientos fueron interrumpidos por 18, quien dijo, eres una chica inteligente, Videl. Estoy segura de que te abrirás camino en la vida de Gohan, lo quiera o no. Videl se sobresaltó al hablar y sintió una nueva oleada de nervios al ver que 18 la observaba con una sonrisa maliciosa. Es obvio que tienes un interés en él más allá de la amistad, añadió, y su sonrisa se profundizó con la mirada de asombro de la joven. Cualquier negación ahora sería simplemente una confirmación, así que no intentó argumentar lo contrario. La rubia continuó después de un momento, con más suavidad esta vez. Tómate tu tiempo con él y te garantizo que acabarás derribando su barrera emocional. Videl miró a la rubia con los ojos como platos, completamente desconcertada por sus palabras. ¿Cómo podía saber todo eso? Apenas nos conocemos desde hace un par de horas y ya sabe que me gusta, ay, ni siquiera voy a adivinar cómo lo descubrió, solo sé que me ve a través de los ojos. Solo espero que los demás no se den cuenta tan fácilmente. Ya es bastante vergonzoso. 18 resopló divertido y señaló hacia los dos helicópteros. Vámonos antes de que los demás empiecen a preguntarse. Y recuerda, no dejes que nadie sepa lo que haces.